Bienvenidos al video tutorial sobre lo que es el sistema cardiorrespiratorio. Como ya vieron en clases, aquí se estudian dos tipos de sistema, el sistema cardíaco y el sistema respiratorio, haciéndose en una sola sesión por el hecho de que están muy relacionados unos con otros. Esta sesión de video tutorial la vamos a separar en dos partes. En la primera, en la que se va a estudiar el sistema circulatorio, y en la segunda, en la que se va a estudiar el sistema respiratorio. Tenemos entonces de que el estudio del sistema circulatorio, sanguíneo y respiratorio. Como literal el estudio de los componentes sanguíneos. Como literal B, el estudio de los canales de circulación sanguíneos. Y como literal C, el estudio del pulmón en dos vertebrados. Como objetivos que pretendemos en este video tutorial, tenemos identificar los componentes sanguíneos en diferentes vertebrados, reconocer las diferencias entre una arteria y una vena, y distinguir los componentes en pulmón en dos vertebrados. Vamos a iniciar el estudio revisando algunas placas relacionadas con frotis de sangre de algunos vertebrados, iniciando con lo que es el frotis de sangre de ave y posteriormente estudiaremos el frotis de sangre de reptil. Como siempre, observaremos en objetivos panorámicos para revisar las diferentes estructuras que podemos observar a lo largo de una lámina. En este caso, como nos estamos centrando en lo que es los componentes de la sangre, vamos a decir que la sangre tiene una fase líquida que la compone el plasma, mientras que tiene también otra fase sólida que la componen estos componentes que vamos a estudiar. Llámesele a estos glóbulos rojos o eritrocitos. Y por otro lado tenemos los glóbulos blancos o también llamados leucocitos. Ya que estudiaremos en primer momento un frotis de sangre de ave, vamos nosotros a diferenciar algunos de los componentes. Si nos centramos en lo que es la observación general, vamos a ver estructuras diferentes. En su mayor parte vamos a observar células que tienen una forma elíptica, muchas células, y estos son los eritrocitos. Mientras que entre estas células sobresalen otras que por el tipo de tinción que se ha hecho, se han teñido en este caso de color azul y tienen muy coloreados sus núcleos internos, y sus núcleos tienen diferentes formas. Estos son los leucocitos. Podemos observar, pero quizás tendríamos que aumentar un poco más, otros componentes un poco más pequeños, como podrían ser las plaquetas. Al hacer un acercamiento, vamos a hablar en este caso de lo que son los eritrocitos y algunos componentes en los que se dividen los leucocitos. Los eritrocitos, para el caso de las aves, tienen una forma elíptica, un núcleo que permanece a lo largo de su ciclo de vida, del ciclo de vida de la célula, a diferencia de los eritrocitos en mamíferos, que en mamíferos
este núcleo se pierde llegada a su madurez. Por la presencia del núcleo, que nosotros podemos observar las células y en medio se puede diferenciar muy bien su núcleo, por tener la presencia de núcleo, estamos hablando de una célula que tiene una forma que es biconvexa, a diferencia de en los glóbulos rojos de los mamíferos, que es bicóncava, por la ausencia de este núcleo. Además de eso, podemos observar de que las células eritrocitas están separadas casi unas de otras. Si ustedes tienen la oportunidad de observar un frotis de mamífero, de sangre de mamífero, van a observar que estas células de glóbulos rojos se apilan unas con otras, formando de esta manera pequeños conglomerados de células de glóbulos rojos. La importancia de estas células es el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en todo el organismo. Además de eso, algunos estudios establecen que los eritrocitos en aves están relacionadas con el sistema inmune. Hablaremos ahora un poco de lo que son los leucocitos. Los leucocitos se dividen en dos grupos, unos llamados granulocitos y otros llamados no granulocitos. Entre los granulocitos podemos encontrar los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, mientras que en los no granulocitos encontramos los monocitos y los linfocitos. En aves, el leucocito más abundante es el heterófilo, que es el equivalente del leucocito llamado neutrófilo en otros grupos de vertebrados. Como segundo grupo abundante está el eosinófilo. Acá nosotros entonces podemos observar tanto células leucocitos granulares, como está este eosinófilo, y podemos encontrar células de leucocitos no granulares, como está indicado el linfocito acá y el monocito. Los linfocitos pueden ser muy abundantes también, pero estamos hablando de no granulares. Y pueden haber de diferentes tamaños. Pueden tener un núcleo redondeado y, a diferencia de los monocitos, que podemos nosotros observar acá, podemos observar de que se diferencia bien el núcleo y tiene un citoplasma menos abundante. El heterófilo, en este caso que no lo podemos observar, tiene un núcleo lobulado. Y aquí el eosinófilo se diferencia del heterófilo porque sí pueden tener núcleos bilobulados o trilobulados. Y su coloración es mucho más marcada. En un frotis de sangre de reptil. En un frotis de sangre de reptil podemos observar a simple vista algunas diferencias. Una de esas es el menor número de glóbulos rojos que podemos encontrar por campo. Y aún entre los mismos reptiles puede haber diferencia en el número de estos, siendo de los reptiles las lagartijas las que tienen mayor número de glóbulos rojos, mientras que lo siguen las serpientes y las tortugas.
Tienen una forma elíptica, pero un poco más redondeada que la de las aves. Y al igual que las aves, su núcleo permanece en todo el ciclo de vida de la célula. Tiene más de una hemoglobina, como por ejemplo la metahemoglobina. Y al igual que en el anterior, podemos encontrar entre los glóbulos blancos aquellos que son granulares y aquellos que son no granulares. Acá, como ejemplo, podemos encontrar o podemos observar leucocitos no granulares. Tenemos un monocito que algunos autores escriben de que su núcleo tiene una forma de riñón y un citoplasma poco abundante. Y tienen un linfocito. Si nosotros observamos entre este y este, podemos muy bien ver marcada la diferencia. Un núcleo en forma de riñón con poca presencia de citoplasma, en cambio en linfocito se puede observar casi nada de citoplasma. Esta célula que parece destruida acá se asemeja a un heterocito, que también va a ser el equivalente, como hablábamos nosotros en las aves, de un neutrófilo. Le hemos colocado el nombre de neutrófilo para irnos también relacionando con algunos componentes que vamos a observar o que pueden ustedes observar en un frotis de sangre de mamífero. Pero como dije, el neutrófilo es el equivalente del heterófilo en lo que son aves, reptiles y otro grupo de vertebrados. Podemos observar muy bien lo que es un núcleo, en este caso bilobulado. Y como último recurso que hemos adicionado es la observación de una frotis de sangre de sapo, de un anfibio. Y acá también podemos encontrar los neutrófilos, o en este caso podría ser un heterófilo. Podemos observar el núcleo, que no solamente es bilobulado, sino que se miran más lóbulos en un linfocito que es de menor tamaño que en el de reptil, pero que no tiene casi nada de citoplasma. Podemos ver la diferencia entre los eritrocitos del de reptil y el de ave, que está un poco más ovalado y como siempre tiene la presencia de su núcleo. Y acá, de igual manera, como hemos venido viendo, los monocitos, que tienen en este caso poca presencia de citoplasma y una apariencia de núcleo en forma de riñón. Siguiendo con lo que es el sistema circulatorio, hemos visto los componentes sanguíneos. En este momento vamos a estudiar algunos vasos sanguíneos. Entre ellos nos vamos a centrar en la identificación de arterias y de venas. Para ello, podríamos nosotros utilizar diferentes láminas, pero vamos a hacer referencia a las láminas que vamos a utilizar en el respiratorio. Entonces vamos a identificar arterias y venas en los diferentes pulmones. En este caso, un pulmón de sapo y un pulmón de ave. Tenemos un corte de pulmón de ave. Ya que nuestro objetivo en este caso no es el estudio del pulmón como tal, sino que de los vasos sanguíneos, podemos nosotros darnos cuenta que todos los órganos de nuestro cuerpo tienen lo que es la presencia ya sea de venas, de arterias, de vénulas, de venillas, arteriolas, las cuales reciben sus nombres dependiendo de su tamaño.
Para ubicarnos en este pulmón de ave, que luego lo vamos a estudiar más en detalle, nos vamos a centrar la atención en esta zona que estoy indicando. Allí, a simple vista, podemos nosotros observar la presencia de una arteria. Al aumentar en el objetivo, poniéndole un poco más de zoom, nos centramos y vemos nosotros lo que es la presencia de una arteria. Las arterias son más fáciles de identificar ya que tienen un tamaño más grande y unas paredes mucho más gruesas con relación a las venas. Vamos a aumentar un poco más el zoom para observar e identificar la anatomía de una arteria. La arteria podemos dividirla también en diferentes capas. La capa más interna, a la que está conformada por un endotelio, y tiene a la vez fibras elásticas a su alrededor, lo que permite que las arterias puedan, en este caso, dar paso más fácil a lo que es la sangre. La parte media puede tener músculo liso en este caso, y a esta parte recibe el nombre de túnica media. Este músculo está dispuesto en forma de espiral y podemos encontrar en este fibras elásticas y de colágenas. Y por último tenemos una capa que es la capa adventicia, que está constituida principalmente por tejido conectivo. En las venas podemos encontrar una diferencia en la capa media. Esta puede ser mucho más delgada y también siempre va a estar constituida por fibras elásticas y de colágeno. En esta toma podemos observar lo que es una arteria en el cual el endotelio se encuentra muy bien identificado y observable, cosa que en la vena no es posible. Además de que la capa media puede ser un poco más delgada que en la arteria. Y es muy común que en las venas, por lo general, se encuentren glóbulos rojos observables en su interior. Tenemos acá la identificación de otras venas, ubicación de otras venas, siempre en el pulmón de las aves, para que ustedes vuelvan a reconocer las diferencias entre una y otra. Vamos a hacer el estudio del sistema respiratorio. Para el sistema respiratorio vamos a utilizar las láminas o placas de pulmón de sapo y de pulmón de ave. El sistema respiratorio comprende dos porciones: la conductora, donde está la tráquea y los bronquios, y la respiratoria. La conductora además comprende lo que son las vías nasales, la nasofaringe, la laringe, además de los ya mencionados tráquea, bronquios y bronquiolos. Vamos a iniciar con la placa de pulmón de anfibio. La placa de pulmón de anfibio
Para iniciar, vamos a decir de que el pulmón de anfibio es un saco muy sencillo, no tiene tabiques bien definidos como en el caso que podría ser el pulmón de reptil. Además de eso, si hablamos siempre del tracto que conduce el aire, la tráquea y los bronquios no se encuentran bien desarrollados. En este caso, por eso, se habla de una laringotráquea. El pulmón está formado por estas cabecitas que nosotros observamos, a las que se les llama tabiques, y que vamos a observarles en mayor detalle en la siguiente lámina. Además de eso, presenta unas trabéculas. Lo que son los tabiques están conformados en su mayor parte por tejido conectivo o tejido conjuntivo. Y está rodeado por lo que es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Los cilios, como volvemos a recordar, permiten el mayor contacto a superficies. Y luego tenemos la otra zona que mencionamos anteriormente y en la que podemos observar nosotros una gran cantidad de vasos capilares. Esto permite que haya un intercambio directo de oxígeno hacia lo que son la presencia de estos vasos capilares y la absorción del oxígeno. ¿Por qué el pulmón del sapo es tan sencillo? Recordemos que es un anfibio. Es uno de los vertebrados cuyo sistema respiratorio prácticamente se hace en dos formas. Se hace utilizando la piel, por un lado, y luego también utilizando los pulmones. De tal forma que la piel, ya que también se convierte en un órgano respiratorio para los sapos, la piel debe de tener también características muy especiales. Una piel delgada, húmeda y muy vascularizada. Si nosotros quitáramos la piel de un anfibio y la observáramos, nos daríamos cuenta de que tiene en toda su superficie una gran cantidad de vasos sanguíneos. Como último elemento del sistema respiratorio, y haciendo referencia a otros vertebrados, vamos a estudiar el ave. Por un lado tenemos un sistema respiratorio menos complejo, como es el de los anfibios, y por otro lado tomamos como ejemplo otro vertebrado que tiene un sistema respiratorio mucho más complejo. En las aves, la circulación va de la tráquea a los sacos aéreos y luego de esto a los bronquios, los cuales se dividen en diferentes tipos, teniendo los mesobronquios, los bronquios secundarios y los bronquios terciarios. Los bronquios terciarios, que son los que nosotros vamos a observar, a estos se les llama parabronquios. La ventilación se da a través de los sacos aéreos, que estos sacos aéreos se encuentran dispuestos en toda el ave, en diferentes lugares del cuerpo y están revestidos por una pleura. Al hacer un acercamiento a lo que es el pulmón, volvemos aquí para recordar, vemos unas arterias, pero ahorita vamos a centrar nuestra atención en estos que a simple vista parecieran como unos huequitos, ¿verdad? Pero estos son los parabronquios o llamados bronquios terciarios. En los parabronquios existe una red de músculo liso
en aves no voladoras son de gran tamaño, mientras que en las que no vuelan tienden a ser un poco más pequeñas. Tienen una túnica que es de mucosa conformada de epitelio simple. Y a esta luz del parabronquio se le llama atrio y se comunica con otros, la luz central atrio, y se comunica con otros más pequeñitos a su alrededor, a los cuales se les llama infundíbulos. Y de esta manera llega luego a los llamados vasos sanguíneos. Aquí tenemos cerca a nosotros la presencia de 2 vasos sanguíneos y a su alrededor podemos nosotros observar la presencia de varios parabronquios. Entonces, vemos cómo se va, en este caso, pasando el aire a través de esto. Otra zona que podemos nosotros observar en el pulmón de ave va a ser los capilares aéreos. Los capilares aéreos surgen de los infundíbulos y es donde ocurre el intercambio de gases. Se forma una red y podemos nosotros observarla. Si la viéramos a un poco menos de aumento, podríamos verla como una red. Y en ella se encuentran muchos capilares sanguíneos, por eso se le llama capilares aéreos. Está constituido por una pared de epitelio plano. Y son las unidades de intercambio gaseoso, como ya dijimos, y que en las aves ocurre en un porcentaje mayor que en los mamíferos. Haciendo un recordatorio entonces de lo que es los sistemas respiratorios, podemos encontrar diferentes órganos en ellos. En los diferentes vertebrados va a ir cambiando o va a ir evolucionando este pulmón. Y para este caso, para el tutorial, hemos tomado un pulmón que es menos complejo, como es el de los anfibios, y tenemos otro pulmón que es de los más especializados, como es el de las aves. Hemos terminado este video tutorial y gracias por su atención.